Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Alabado el nombre del Señor. Daniel Mateo, un placer saludarte. Amén. Como también saludamos a Danger, a Jesse, Jim y Emmanuel, que están con nosotros. Son los primeros estudiantes que se han conectado a esta asignatura. Sabemos que por la zona del Caribe, amén, República Dominicana, Puerto Rico, amén, hay una tormenta, un huracán que está afectando las comunicaciones, y por eso estamos grabando esta primera clase de lo que son los manuscritos del Mar Muerto. Amén. Es una clase muy interesante y lógicamente la estamos haciendo como una de las asignaturas de maestría en ciencias bíblicas. Alabado el nombre del Señor. Y por lo tanto, en esta presentación vamos a ver principalmente qué son los manuscritos del Mar Muerto, pero también vamos a ver la trascendencia, la importancia de este descubrimiento y algunos detalles acerca de los primeros descubrimientos, como también de las investigaciones y los análisis que se hicieron a estos manuscritos y cuál es la relevancia o el impacto que ha tenido estos manuscritos hasta el momento en el contexto de una comunidad intelectual, de una comunidad científica a nivel mundial, pero también en el contexto de lo que es las ciencias bíblicas en sentido general. La primera pregunta que cabe hacernos es: ¿qué son los manuscritos del Mar Muerto? Estos datos son muy importantes. Lógicamente le enviaremos la presentación a cada uno de ustedes a través de su correo electrónico, como también tendrán esta presentación en video, amén, y otros comentarios más que vamos a enviarle. Estos datos son importantes. Siempre recomendamos que estudien de manera personal, y en este estudio va a tomar estos datos, va a anotarlo lógicamente. En el año 1947, ese año fue testigo de una serie de descubrimientos arqueológicos, los cuales se conocen con el nombre de los manuscritos del Mar Muerto o rollo de Qumran. Es una colección de 972 manuscritos encontrados en varias cuevas que están ubicadas en las montañas del desierto de Judea, al noroeste del Mar Muerto, en una región conocida como Qumran, cerca de la antigua ciudad de Jericó. El término Qumran posiblemente significa colina de la luna, en alusión al brillo y color rojizo de la región vista desde el Mar Muerto, o también se dice que es colina jorobada por la topografía occidentada del que presenta el terreno. Eso que significa Qumran. Este descubrimiento fue de gran importancia en los círculos académicos y de particularmente por los estudiosos de las escrituras, pues significaba que había salido a la luz unos manuscritos de las escrituras hebreas que eran por lo menos 1000 años más antiguos que los conocidos hasta ese momento, por lo cual era un descubrimiento bastante impactante para toda la comunidad científica en general. Esta vista que estamos mirando es una vista amén, de Qumran, amén. Lógicamente, ahí están la cueva principal o la cueva número 1, que se iba identificando como Q1, o la cueva número 1, amén, que es una caverna construida en la apertura de este aprisco o de esta montaña. Usted observa el mapa que está, amén, a nuestro lado, a nuestro lado derecho, amén, o lado izquierdo. Este mapa nos presenta a Qumran, que está al sur de Jericó y al este del Mar Muerto. Amén. Entonces ahí está ubicada Qumran, y en esta zona es que comenzaron a descubrirse algunas cuevas, algunas cavernas, y que ese descubrimiento originalmente ocurrió de forma accidental, amén, como vamos a verlo más adelante. Al principio se pensó que era una sola caverna o una sola cueva, y más luego se descubrieron hasta 10 cuevas que estaban en la región y que fueron exploradas en el transcurso de unos 5 o 6 años aproximadamente. Y ahí tenemos las primeras imágenes de este gran descubrimiento.
Naturalmente, esta pretensión de antigüedad, porque se decía que cuando se descubrió eran 1000 años, amén, mucho más antiguo que los manuscritos hasta entonces conocidos. Esta presunción de la antigüedad fue recibida con bastante escepticismo, incredulidad. La posibilidad de semejante descubrimiento había sido totalmente descartada por la mayor parte de los estudiosos de los textos de la escritura hebrea, puesto que no podían aceptar que hayan sobrevivido copias tan antiguas. Los textos masoréticos eran los más antiguos conocidos, y los textos masoréticos databan del siglo 8 y del siglo 9 después de Cristo. Y estos se remontan hasta el siglo 2 y el siglo 1 antes de Cristo. Y por lo tanto era una antigüedad bastante pronunciada que los estudiosos, amén, de los manuscritos pensaban que por ser tan antiguo era imposible que se hubiesen podido conservar. Esta opinión, este escepticismo, representaba el consenso académico de la época en que ocurrió este descubrimiento. Por lo menos hasta en ese momento. Como le decíamos, las copias más antiguas eran los manuscritos masoréticos, amén, que no eran tan antiguos, pues databan del siglo VIII y del siglo IX. El mundo entero fue sacudido por este hallazgo y se articularon las más interesantes teorías sobre el mismo, tratando de especular de dónde procedían, si trataba, incluso se presumió que era fraude, se indagó, se hicieron pruebas minuciosas para descartar la posibilidad de un fraude, y así se realizó, amén, como también se quisieron también tirar por el piso la reputación de algunos arqueólogos y algunos científicos que trabajaron en dichas expediciones, porque no se aceptaba la antigüedad de estos manuscritos. Incluso se trató de medir la relevancia de tal descubrimiento para la religión judía y para el cristianismo, tratando de opacar ese hallazgo que había ocurrido. La contribución de estos descubrimientos, sin lugar a dudas, impactarían a la Iglesia en la interpretación de la teología y de la historia del Antiguo Testamento. En su visión de la sociedad de Palestina del siglo I y siglo II antes de Cristo, e incluso podía ayudarnos a interpretar el contexto histórico en que Cristo predicó en Palestina. Amén, porque algunos de ellos databan incluso de esta fecha y podían, por lo tanto, contribuir para entender el ministerio profético de Jesús de Nazaret. Por otro lado, tal descubrimiento, como se esperaba, podría servir de base incluso para entender mejor los textos oscuros del Antiguo Testamento, y también como una iniciativa de nuevas traducciones de la Biblia, mucho más apegada a su texto original. Había mucha especulación, habían muchas creencias, incluso muchas expectativas de que estos manuscritos tal vez podían ayudar a aclarar muchos pasajes y textos oscuros del Antiguo Testamento, y aquellos que creíamos suficientemente claros también podrían ser enriquecidos con este nuevo material que era bastante copioso, que llegaba ahora a nuestras manos. Sin lugar a duda, este descubrimiento sin precedente de casi 1000 manuscritos de la Biblia hebrea demostraría sin la menor equivocación la veracidad y la confiabilidad de las escrituras que muchos estaban cuestionando por esa época. En el escepticismo de dicho hallazgo, o la incredulidad del mismo, amén, algunos plantearon teoría de conspiración, como siempre, que siempre levantamos teoría de conspiración, ya sea que la Iglesia Católica trató de ocultarlo, ya sea que algunos círculos misteriosos dentro de la Iglesia trataron también de ocultarlo, o que esos manuscritos estaban siendo manipulados para dar una información falsa. Todas esas teorías conspiracionistas salieron a la luz, pero también prontamente fueron descartados. Otros hablaron incluso de que podía ser un fraude. Amén. Igualmente
fueron sometidos a pruebas, fueron sometidos a profunda investigación y se descartaron todas estas teorías, quedando en evidencia el gran descubrimiento que se había realizado. Estos manuscritos fueron preparados para su estudio de manera minuciosa. Luego, cada manuscrito fue publicado para compartirlo con la comunidad científica e intelectual del mundo entero, especialmente para los estudiosos de la Biblia hebrea y también ya tanto en el judaísmo como también en el cristianismo. Los originales de estos manuscritos aún se conservan, amén, en el Museo de Israel y están a cargo de la fundación del Santuario del Libro. Amén. Esto es para comprender qué son los manuscritos. Ahora, hay que comenzar para tener una visión clara y en esta primera unidad vamos a ver lo que es el descubrimiento, cómo ocurrió este descubrimiento, cómo se realizó, amén, las investigaciones, como también vamos a ver, amén, cada expedición arqueológica que se hizo en el territorio en busca de evidencia, en busca de manuscritos y cada momento iremos viendo este gran descubrimiento. Ya en una segunda unidad vamos a ver las teorías de quienes pudieron escribirlo, cómo llegó a ese lugar esos manuscritos, amén, o la comunidad del Qumran, o la comunidad, amén, que habitó esa región, amén, la secta religiosa que posiblemente produjo o guardó esos manuscritos. Vamos a verlo ya también en una segunda unidad, como también vamos a ver un análisis del contenido teológico de estos manuscritos y el aporte que hace a las ciencias bíblicas en la actualidad. Los hallazgos del Mar Muerto, en primer lugar, se iniciaron por accidente, y yo pongo aquí si puede llamarse accidente, porque creemos que las cosas de Dios no son accidentales. Amén. Dios, amén. No hay casualidad en Dios, sino causalidad. Hay todo un propósito en el Señor. Entonces, supuestamente, accidentalmente, y así es, en la primavera de 1947, un pastor de la tribu beduina, beduina significa del desierto, de la tribu específicamente de la tribu Taamiret, amén, de nombre Muhammad Khalil, que se apodaba Abdi, que Abdi significa el lobo. Así que Muhammad Khalil, amén, hizo el primer descubrimiento. Estaba apacentando un rebaño de cabras. Lógicamente tenía que ser de cabra, porque en esas montañas tan altas solamente las cabras son capaces de subir tanta altura. Apacentando el rebaño de cabras por esas montañas, por la región del Mar Muerto. Una de sus cabras accidentalmente se extravió y el pastor subió en su búsqueda por las empinadas y rocosas laderas de la montaña. Miró con curiosidad hacia el interior de una caverna o una cueva, sin ver nada adentro debido a la poca luminosidad que penetraba, lo cual le hizo lanzar una piedra y escuchó algo que crujía, algo que se rompía. Al no encontrar su cabra, se fue de regreso, pero regresó luego con un amigo a inspeccionar la cueva, que era una pequeña abertura con muy poca luz. Se deslizaron por las estrechas paredes de la caverna y encontraron algunas tinajas de pie, amén. Unas de ellas estaba rota por la piedra que él mismo había lanzado. También encontraron muchos fragmentos de otras tinajas, pero rápidamente comenzaron a examinar el contenido de las tinajas, amén, que estaban enteras, y encontraron una serie de rollos de cuero cubierto con otras escrituras desconocidas y los tomaron para ver si tenía algún valor y tratar de venderlos. Amén, porque su interés era un interés comercial. Amén. Tal vez alguna antigüedad había descubierto, tal vez algo que tuviese valor. Y esa era la mentalidad de este pastor de cabra. Amén. Así que
tomando el trozo, los fragmentos que había conseguido, el pastor beduino llevó los rollos posteriormente, amén, a Belén, y se entrevistó con un mercader de antigüedades de nombre Khalil Iskandar Shahin, que era un miembro de la iglesia ortodoxa siria, amén, quien viendo los rollos los presentó de inmediato al arzobispo metropolitano de Jerusalén, del monasterio que estaba en Jerusalén. Amén. El arzobispo es de nombre Atanasius Yeshua Samuel. Entonces, Atanasius Yeshua Samuel fue uno de los hombres clave en comprender de qué se trataba ese manuscrito. Y de hecho, fue uno de los que adquirió los primeros manuscritos encontrados en el Mar Muerto o en la cueva del Qumran. El arzobispo metropolitano, que ya dijimos que su nombre era Atanasius Yeshua Samuel, reconoció que era escritura hebrea, por lo menos pudo reconocer, aunque era bastante antiguo. Pero ni él ni ninguno de sus colegas de Jerusalén fueron capaces de determinar su origen y mucho menos su significado, porque el hebreo antiguo ya había, diría, muerto prácticamente. Había un dialecto arameo que vino después del hebreo, amén, pero este hebreo era tan antiguo que su escritura era difícil de descifrar. A pesar de haber considerado la opinión de algunos expertos en Jerusalén, no pudo determinar lo que decían los manuscritos. Así que todavía estaba, por ejemplo, en completa ignorancia de qué se trataba. El arzobispo metropolitano terminó comprándole al pastor beduino varios fragmentos. Le compró los siguientes fragmentos. Le compró el rollo mayor de Isaías, que es el rollo de Isaías, el libro de Isaías. Le compró otro rollo que después se descubrió que era un manual de disciplina de la secta que vivía en la cueva, que habitó cerca de esa cueva en el Qumran. También un comentario del libro de Habacuc y el Génesis apócrifo, o sea, uno de los libros apócrifos llamado el Génesis apócrifo. Estos cuatro rollos, el arzobispo metropolitano se lo compró al pastor beduino por la cifra de $97.20 o $97 con 20 centavos. En ese tiempo, los fragmentos y los manuscritos que se encontraban no se vendían por el valor, por su contenido, amén, sino se vendían por centímetros cuadrados. Así que, amén, midieron y ese fue el valor que se dio. Digo, un precio que hoy resulta irrisible, ¿verdad? Pero en ese tiempo, estaba hablando en 1947, era una suma muy importante, amén, que recibió el pastor beduino por este descubrimiento que él realizó. ¿Qué pasó con esos rollos? Como Atanasius Yeshua Samuel, el arzobispo metropolitano de la iglesia ortodoxa siria de Jerusalén, pudo descifrarlo. No fue fácilmente. Amén. O sea que fue con gran dificultad, pero gracias al Señor que al fin salió a la luz de qué se trataba. Esta foto traté de localizar alguna fotografía, por lo menos para fines de ilustración. Amén. Las empinadas cuevas, amén, por la cual el pastor beduino tuvo que subir buscando sus cabras. Y ahí tenemos también otros, amén, beduinos, que fueron los beduinos los que más excavaron esa cueva y que hicieron un trabajo grandioso, a pesar de que todo el mundo se dio por vencido, pensando que solamente había una cueva. Los beduinos, sin embargo, siguieron excavando hasta que encontraron no solamente una, sino hasta 6, hasta 7 y finalmente hasta 10 cuevas. Ahí tenemos en la foto principal al pastor beduino, amén, acompañado por el mercader de Belén, el vendedor de antigüedades, que presentó al pastor beduino con el arzobispo metropolitano sirio, el cual le compró los 4 rollos que él había conseguido en una vasija de barro, amén, en las cuevas del Mar Muerto o las cuevas del Qumran. Amén. Y ahí está una foto una foto de lo que es el monasterio ortodoxo sirio de Jerusalén, donde residía el arzobispo metropolitano Atanasius Yeshua Samuel, amén, el cual compró por $97 con 14 centavos los 4 primeros rollos de ese gran descubrimiento,
los rollos conocidos como los rollos del Mar Muerto. Amén. Otra intervención importante la tuvo lo que es American School of Oriental. El miércoles 18 de febrero de 1948, prácticamente casi llegando al año del descubrimiento, el señor John Trevor, director de American School en Jerusalén, recibió una llamada telefónica referente a unos manuscritos hebreos de un sacerdote del monasterio sirio llamado el padre Burros Somi. Sumi le contó que había encontrado en la biblioteca del convento, mientras supuestamente estaba trabajando, algunos libros, que encontró 5 rollos hebreos antiguos sobre los cuales no había ninguna información al respecto y que quizás él podía ayudarle a catalogarlo mejor. Lógicamente, ese sacerdote, el padre Burrosumi, amén, lo que estaba buscando es la forma también de venderlo, y estaba buscando porque era otro descubrimiento que se hizo en la misma cueva. No solamente fue el pastor beduino que pudo extraer algunos manuscritos, parece que vieron otras personas, amén, que incursionaron, que penetraron, que entraron en esas cuevas y tomaron otros manuscritos y siguieron diferentes caminos, pero al final todos los manuscritos llegaron a reunirse en una misma mano. Amén. Ahora, este otro grupo de manuscritos viene por esta vía. Amén. Una llamada telefónica al señor John Trevor, de un sacerdote del convento del monasterio sirio, que supuestamente trabajando encontró 5 rollos que no estaban catalogados y que eran hebreos muy antiguos, no sabía cómo clasificarlo y le pedía supuestamente la ayuda para poder catalogarlo correctamente. Eso fue el 18 de febrero de 1948. El 20 de febrero llegaron a reunirse para examinar los manuscritos. Y mientras Trevor copiaba a mano algunas líneas del rollo más largo, el bibliotecario le confesó, le dijo entonces, los rollos en realidad no venían de la biblioteca del monasterio sirio, sino de una cueva cercana al extremo septentrional del Mar Muerto, donde los beduinos lo habían encontrado. Al examinar los pergaminos, Trevor llegó rápidamente a la conclusión de que la escritura hebrea de los rollos era más arcaica, más antigua que cualquier otra que hubiese con anterioridad, y reconoció parte del texto hebreo del libro de Isaías. O sea que se trataba, amén, tal vez de una segunda parte o de un segundo rollo del libro de Isaías. Y de hecho, posteriormente ya se supo, amén, que habían varios rollos de Isaías, incluso varios rollos, amén, prácticamente todos los rollos del Antiguo Testamento estaban en esas cuevas, amén, y algunos de ellos estaban repetidos, amén. Y vamos a ver qué pasó entonces. Al día siguiente, Trevor visitó el monasterio sirio, venciendo algunas dificultades de obtener un permiso para acceder a la ciudad de Vieja Jerusalén, amén, a través de la puerta de Jaffa, y persuadió al arzobispo que le permitiera fotografiar dichos rollos en las sedes de American School, lo cual hizo al día siguiente, que fue el 21 de febrero. Sin embargo, uno de los rollos estaba tan dañado que resultó difícil abrirlo. Cuando se revelaron las placas, algunas fotos del rollo de Isaías fueron enviadas al profesor Albrecht de John Hopkins University de Baltimore, quien era una de las figuras más prominentes en la época de arqueología bíblica. En ese momento, el profesor Albrecht contestó: mis más cordiales felicitaciones por el mayor descubrimiento de un manuscrito en los tiempos modernos. No tengo dudas de que la escritura es más arcaica que la del papiro de Nash. Considero acertada una fecha alrededor del año 100 antes de Cristo. Qué hallazgo más increíble. Y afortunadamente no puede existir ni la más mínima duda en todo el mundo
sobre la autenticidad de ese manuscrito. Esas fueron las palabras de Arrick, amén, un arqueólogo bíblico, el más famoso del mundo en ese momento, cuando llegó a sus manos las primeras fotografías de lo que es el rollo del libro de Isaías, amén, que le fue enviado ¿por quién? Por John Trevor, amén, del Instituto American School, amén. Por lo tanto, ya comenzó a tener connotación el descubrimiento que se había hecho y ya se descubrió que no era uno ni cuatro primeros rollos que tomó el pastor beduino, ahora aparecieron 5 rollos más, amén, que furtivamente fueron sacados, amén, aprovechando la confusión política del momento, porque parecía que no era tierra de nadie y que habían personas que incursionaban en las cuevas para tomar tesoro y venderlo al mejor postor, y así era en ese momento, ya que aún Israel no estaba declarada, amén, como una nación independiente, sino que estaba, amén, bajo el protectorado de un gobierno extranjero, y había en las luchas palestinas, estaban también en ese momento bastantes, diríamos, bastantes encendidas. El doctor Arrix hablaba del papiro de Nax. Ese papiro es un fragmento hebreo de la biblioteca de la Universidad de Cambridge que contiene los 10 mandamientos y data del siglo I del siglo II antes de Cristo. Y Arrix decía que el descubrimiento que habían hecho en el Mar Muerto era mucho más antiguo que el papiro de Nax. En febrero, el doctor William Burroughs, director de American School, regresó de Irak y su atención se vio de inmediato cautivada por los nuevos descubrimientos. Le comunicó al arzobispo Samuel su opinión sobre la antigüedad de los rollos, afirmando que el rollo de Isaías era, en su opinión, el manuscrito más antiguo conocido de cualquier libro de la Biblia. A principios de 1949, estamos hablando que ya han transcurrido 2 años el primer hallazgo, el arzobispo Samuel llegó a Estados Unidos y les confió sus manuscritos a American School, quienes publicaron su contenido. Ahí está el requisito: preparar los manuscritos, amén, para fotografía. Después de prepararlo correctamente, los manuscritos fueron fotografiados y esas fotografías fueron compartidas por todo el mundo científico conocido, y se procedió luego a publicarla, y por lo tanto no había ningún misterio, y esas publicaciones lógicamente comenzaron a disuadir aquellas voces que hablaban de conspiración, aquellas voces que hablaban de fraude, porque se procedió con bastante claridad, amén, y no había ningún misterio en ello. El misterio ahora era descifrar su contenido, amén, y datar de forma precisa, determinar, amén, quiénes lo llevaron a esa cueva, determinar, amén, de dónde procedían los manuscritos, determinar la fecha precisa de esos manuscritos y sobre todo poder descifrar el contenido de cada uno de esos manuscritos. Fue el doctor Burroughs y sus colegas, los doctores Trevor y el doctor Browlis, que emprendieron la tarea de preparación de los rollos para su publicación. Una tarea muy tediosa, muy delicada, muy científica, muy precisa, amén. Pero en esa tarea, 3 de los rollos fueron publicados en facsimil, amén, y el cuarto rollo no pudo ser desenrollado para fotografiarlo. Recordemos, amén, que estos son los primeros 4 rollos, amén, que encontró el pastor beduino, y que hay 5 rollos más que se quedaron en Jerusalén y que no llegaron a Estados Unidos, amén, y que por lo tanto, amén, esos rollos ya estaban en propiedad de Israel, del Museo de Israel. Ahora el mundo académico tenía suficiente información sobre la naturaleza de estos primeros 3 rollos, de los cuales esperaba que alguna institución estuviera interesada en comprar, porque, por ejemplo, se lo prestaron, amén, a American School para que lo fotografiara, para que lo publicaran, pero lo que estaban haciendo era promoviendo su venta, porque lo que lo encontraron no tenían esa intención, diríamos, esa intención. En primer lugar, no sabían exactamente
qué impacto haría en lo que es las ciencias bíblicas en sentido general. Su interés era venderlo. Amén. Y por eso, lógicamente, se prestaban a entrevistas, se prestaban a publicitarlo para conseguir una mejor venta. La segunda partida de los 5 rollos que supuestamente se encontró en la biblioteca de la Iglesia Ortodoxa Siria. Amén. El 29 de noviembre de 1947, el mismo día que la Organización de Naciones Unidas reconoció el moderno Estado de Israel, el doctor Eliezer Zukenik, de la Catedral de Arqueología de Palestina de la Universidad Hebrea, compró para la universidad la mayor parte de los manuscritos que quedaban de los que habían sido encontrados en la primera cueva del Qumran. ¿Cuáles eran? Los himnos de acción de gracia y también el rollo de guerra. Posteriormente, el 3 de diciembre del mismo año, del 1947, el doctor Zukenik compró también un segundo manuscrito de Isaías, y en enero de 1948 pudo entrevistarse con el arzobispo metropolitano, amén, de la iglesia siria, ortodoxa siria, que poseía los 4 rollos. Intentó comprarlo, pero el arzobispo no se mostró interesado en venderlo. Tenía otros planes, ya había estudiado el contenido de los rollos, por lo menos sabían que era del Antiguo Testamento, escritura hebrea muy antigua, y sabía que su precio era altísimo y quería venderlo lógicamente a un mejor precio. Zukenik había examinado los documentos que habían comprado y supuso que debían proceder de alguna antigua geniza. ¿Qué es una geniza? Un almacén en que los antiguos judíos depositaban los escritos sagrados que estaban demasiado deteriorados para su uso cotidiano. Entonces, cuando un libro estaba muy deteriorado, entonces para no destruirlo, simplemente lo sacaban de circulación en almacenes para nunca más utilizarlo. Y esos almacenes se llamaban geniza. Así que por el estado en que se encontraba esos libros, amén, el doctor Zukenik de la Universidad de Hebrea, amén, pensó que esos rollos, amén, venían de una arqueniza. 2 días después de su primera compra, Zukenik escribió en su diario, porque se sabe el diario de él: he leído un poco más los pergaminos. Temo que estoy yendo demasiado lejos al reflexionar sobre ellos, porque estaba bastante emocionado con la compra que había hecho para el Estado de Israel, la Universidad de Hebrea. Amén. Pudiera ser que este fuera uno de los descubrimientos más grandes nunca realizados en Palestina, un hallazgo que nunca hubiéramos podido esperar. Lógicamente que este hallazgo tendría consecuencias políticas y era muy favorable y era imprescindible, amén, que el doctor Zukenik lo comprara para la Universidad Hebrea, amén, ya que Israel estaba recientemente, amén, reconocida como nación por Naciones Unidas, y eso le daba un peso político a lo que es Israel, amén, y sobre todo a sus reclamos de Israel, amén, sobre el territorio de Palestina. No fue sino hasta el 13 de febrero de 1955 que los estados de Israel compró por la suma de $250,000 los rollos de la primera partida, lo que fueron encontrados por el pastor beduino, que fueron adquiridos por el monasterio. Amén. Dinero que la Iglesia Ortodoxa Siria emplearía en labores religiosas y de educación. Yo entiendo que la Iglesia Ortodoxa Siria le había sido mucho más conveniente donarlo al Estado de Israel, que, amén, como un aporte, como una contribución al mundo en general, amén, porque con ese dinero, aunque hizo muchísimo, en el 1955 pudo construir no solamente una, sino miles de iglesias, amén. Sin embargo, a la posteridad histórica hubiese quedado mejor parada
se hubiese donado a Israel, porque realmente eran manuscritos hebreos, amén, y por lo tanto le correspondía más a Israel donarlo, recibirlo, más que a cualquier persona interesada en ello. De esta forma, cerca de 8 años después del primer descubrimiento de 1947, las dos partidas del rollo del Mar Muerto que encontraron en la cueva, volvieron otra vez a ser reunidas. En total, los 4 primeros rollos, amén, que encontró el pastor beduino, otros 5 rollos que compró, amén, que aparecieron y que fueron comprados, amén, y ahora pues, comprados por la Universidad Hebrea, y ahora estos 9 primeros rollos que se encontraron, amén, todos estaban reunidos ya en Jerusalén en el 1955, amén, y efectivamente 8 años habían pasado que Israel se había declarado ya como una nación libre, amén. Creemos que no es coincidencia, porque justamente en el año que Naciones Unidas reconoce a Israel como nación, amén, es que se realiza este gran descubrimiento que tuvo un impacto político favorable para Israel, pero también tuvo un impacto internacional, amén, para lo que es la Biblia, la Escritura, los estudiosos de las Escrituras antiguas y sobre todo para la paleontografía, amén, que es una ciencia nueva que se perfilaba en ese tiempo, y también para la arqueología bíblica, amén, que con ese descubrimiento despega y adquiere su autonomía definitivamente, y más el prestigio enorme que le da a la Biblia este descubrimiento, casi 1000 rollos, amén, con una antigüedad enorme, amén, entonces nos habla de que la Biblia realmente es un libro, amén, que puede ser comprobado y que no existían alteraciones de lo que teníamos en la actualidad, amén, de los ejemplares que teníamos en la actualidad como libro sagrado del Antiguo Testamento. Amén. Vamos a hacer un alto en este momento y vamos a ver qué ustedes han entendido con respecto a este primer descubrimiento, la primera fase del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. Amén. ¿Qué me entendieron? ¿Quién tiene alguna opinión al respecto? Los hermanos que están presentes, primeramente, si alguno de los que están presentes no me ha dado su nombre, por favor, le voy a solicitar que me dé su nombre para tener una lista oficial de los que están tomando la asignatura. Amén. Amén, pastor. Bendiciones. Me habla Caridad. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones. Deme su nombre, por favor, hermana. María Victoria González Medrano. María Victoria González Medrano. Amén. Por este lado, pastor, Caridad Miliano. María Victoria Mercedes Medrano. González Medrano. González Medrano. Ajá, pude entrar ahora, por eso no puedo participar. Amén. Casi porque... No se preocupe. Dígame la segunda persona. Caridad Miliano, pastor. Caridad Miliano. Amén. Amén. ¿Otra persona? Cándida Amén. De Mata. Cándida Altagracia de Mata. Cándida. Altagracia de Mata. Altagracia de Mata. Perfecto. ¿Alguna otra persona? ¿Otra persona? ¿Estamos completos entonces? Correcto. ¿En qué año se realiza el primer descubrimiento de los rollos del Mar Muerto? En 1947. Perfecto. 1947, maestro. ¿De qué forma se hace? ¿Quién hace el primer descubrimiento de los rollos? Un pastor beduino. Correcto, un pastor beduino. ¿Cuántos rollos tomó el pastor beduino? Descubrió 4 rollos. 4 rollos. 4 rollos. Perfecto. Amén. ¿Quién adquirió esos 4 primeros rollos del Mar Muerto? Yeshua Samuel Propio. Yeshua, bueno, nombre raro. El nombre no, díganme el cargo de él o la institución que representaba. Era arzobispo. El arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa Siria. Ortodoxa. Perfecto.
ese arzobispo que hizo con los rollos, incluso lo trajo a Estados Unidos, fueron fotografiados, lo publicitó para vender los libros y lo vendió ¿en cuánto? 92. No, lo compró en eso. Amén. Lo compró en 92. Lo compró en $97. 97 Ah, puntos. con 40 céntimos. Con 40 centavos, imagínense. ¿Y lo vendió en cuánto? En $250,000. Oh, Oiga, 8 años después que le dio bastante publicidad, después que lo pasó por el mundo entero, después que fueron fotografiados, que se comprobó la autenticidad, dijo, ya es el momento de venderlo. Amén. Y lo vendió por 200. ¿Quién lo compró? La Universidad Hebrea. Correcto. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo? Bueno, Que le sustenta nuestra Biblia actualmente, le da esa forma genuina y también aclara muchas cosas. Correcto, sirve para traer luz a muchos pasajes del Antiguo Testamento que eran oscuros. ¿Quién más me opina? no, definitivamente viene a dar, ¿no? A confirmar la veracidad de las escrituras del Antiguo Confirma la Testamento. veracidad de las escrituras. Por haber tantos manuscritos, es más fácil ahora reproducir la autenticidad de las escrituras que teníamos. Amén. Y eso También, es de gran valor. ¿Qué maestro, más? también catapulta la arqueología bíblica y la otra ciencia que usted dijo que es la de la escritura bíblica. Paleografía, exactamente. Exactamente. La paleografía, también exactamente. Catapultó. Incluso la reina de Inglaterra intervino y formó incluso contribuyó con algunas expediciones y con la Sociedad de Arqueología Bíblica, y salieron publicaciones grandiosas en esa época, amén, que la Biblia era la verdad, que la Biblia no mentía. Y eso es realmente un golpe contundente contra aquellos que se oponían a la Biblia. Se esperaba también que esos manuscritos sirviesen de base a nuevas traducciones de las escrituras. Amén. Y que contribuyera grandemente a lo que era, por ejemplo, las ciencias bíblicas. ¿Qué más se esperaba con esos manuscritos? ¿Qué tan antiguos eran? ¿Qué tan antiguos eran los manuscritos? Pregunto. ¿Alguien me dice? Sí, Ahí sí nos pensamos, doctor, que del siglo I antes de Cristo. Bueno, los manuscritos que teníamos más antiguos eran del siglo VIII y del siglo IX después de Cristo. ¿Y estos manuscritos de qué fecha eran? Del siglo I antes de Cristo. Del siglo II y del siglo I. Exactamente. Era mucho más antiguo que del 100 años de Cristo. O sea, del siglo II y del siglo I antes de Cristo. O sea, eran 1000 años más antiguos que los manuscritos que teníamos en ese momento. Lo cual, lógicamente, porque usted sabe que si yo tengo un libro copiado y ese libro es una copia, por ejemplo, de que el original hace 1000 años que se escribió, ¿cómo yo compruebo que esta copia que yo tengo es real? No puedo comprobar la veracidad de esa copia porque hace 1000 años que apareció el primer ejemplar. Pero ahora se reduce el tiempo. Amén. Y prácticamente teníamos copias, amén, que procedían unos 400 años después del primer ejemplar. Y eso, lógicamente, colocaba a la Biblia en una buena posición. Y cuando uno va a reproducir un texto bíblico y usted nada más tiene un solo manuscrito, usted no sabe si ese manuscrito está correcto o está alterado. Pero si tiene 200 manuscritos y lo compara y todos dicen lo mismo, usted puede determinar que lo que está escrito es correcto y que no hay alteración en esos manuscritos, correcto. Y ahora teníamos más de 1000 manuscritos, además de lo que ya existían, amén, que comprobaban que reproducir el texto antiguo de la Biblia era una ciencia precisa
y que tenía bastante información para comprobar de que no había alteración en la Biblia que estaban circulando, en la Biblia que hoy tenemos como palabra del Señor. Así que se comprobaba la veracidad de los manuscritos, la veracidad de las escrituras. Amén. Y esa era la importancia de este descubrimiento. Amén. Pero no era el único. Apenas teníamos 9 manuscritos. Y sabemos que hay más. Apenas se habían encontrado algunos indicios, amén, en la primera cueva del Qumran, pero faltaba más. Amén. Había que determinar de dónde procedían, cuál era su origen. Y había muchas, diríamos, muchas otra información que faltaba y que había que buscar. Y que por lo tanto, a partir de 1955, 8 años después, amén, había que buscar esas respuestas. Y esas respuestas estaban ahí. Y para eso había que recurrir otra vez al uso de la ciencia y lógicamente a eso se procedió. Así que vamos a ver lo que son las expediciones arqueológicas en las cuevas del Qumran. La primera expedición arqueológica oficial, porque la que hasta ahora hemos visto, no son oficiales. Son gente que se han metido en cuevas, han encontrado hallazgos de vasijas, que no vendieron la vasija porque supuestamente no servía, han encontrado trozos de escritura antigua, amén, y la han vendido al mejor postor, amén. Pero lógicamente, lamentablemente, eso le llaman a veces saqueo, ¿verdad? Robo de tumba, saqueo. Correcto. Y a veces por la forma en que hace, que no son profesionales y que muchas veces penetran y causan daño o no saben extraer la información o dañan, amén, otros rollos o fragmentos que quedaban en la cueva. O sea que produce un daño mayor porque son gente inexperta la que están tratando con esto. Amén. La primera expedición arqueológica oficial de las cuevas del Qumran se llevó a cabo el 15 de febrero 15 de febrero al 5 de mayo de 1949. Poco tiempo, ¿verdad? Del 15 de febrero al 5 de mayo de 1949. El señor Lancaster Harding, director de antigüedades de Jordania, se hizo cargo de las excavaciones de la cueva con la colaboración del padre Roland de Vaux. Roland de Vaux de Dominica École Biblique. Amén. Así que tenemos 2 ilustres trabajando en esa primera expedición, encabezando esa primera expedición arqueológica a la primera cueva del Qumran. 15 de febrero, amén, de 1949 hasta el día 5 de marzo. Pronto quedó en evidencia, o se descubrió rápidamente, que esa cueva se había realizado otras excavaciones no autorizadas, había sido violada, había sido forzada. ¿Cuándo? En noviembre o diciembre del año anterior. Y habían habilitado un acceso a la misma a un nivel más bajo del que inicialmente había entrado el pastor beduino. El pastor beduino entró por una abertura. Ahora alguien había penetrado otra vez la cueva y hizo otra abertura más abajo de donde él entró. O sea que la cueva fue profanada. Fue probablemente fruto de esta expedición ilegal, no profesional, que el monasterio sirio pudo haber adquirido los rollos, amén, que le vendió a la Universidad Hebrea. En esta primera expedición, en la de 1949, se encontraron. ¿Cuáles descubrimientos se hicieron? Se fueron con las manos vacías porque ya había sido saqueada completamente, o fueron más minuciosos y comenzaron con más delicadeza, amén, a desempolvar, a mover, remover piedra, remover polvo, amén, con brochitas, hasta que fueron marcar la zona en que estaban trabajando, caminar con cuidado hasta hacer nuevos descubrimientos. ¿Qué se descubrieron? Primero descubrieron jarras, vasijas, trozos de telas, varios cientos de fragmentos de cuero. O sea, fue grande el descubrimiento. Amén. Gracias a Dios que los inexpertos no sabían buscar bien. Amén. Y también unos pocos fragmentos de papiro.
No encontraron ninguna tinaja intacta, porque parece las que estaban intactas fueron hurtadas. Amén. Sino que encontraron solamente fragmentos de ella. El descubrimiento fue importante, fue impactante y fue muy positivo a la labor que realizaron. Ahí están fotos de esa primera incursión. Amén. Y ahí están, amén, los expertos analizando. Ahí está la primera imagen, la cueva del Qumran, y están los expertos analizando cada uno de los hallazgos, amén, que habían realizado en la cueva, en la primera cueva del Qumran. Amén. Son fotos que hemos tomado del internet buscando información de ese importante momento, amén, que se realizó la primera expedición arqueológica a la cueva del Qumran. Esa es una expedición a nivel oficial. Los fragmentos encontrados en la cueva, que eran unos 70, incluían pequeñas porciones de otros libros en hebreo. Oye, daban porción del Génesis, del libro de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, de Jueces, de Samuel, de Isaías, de Ezequiel y los Salmos. Los fragmentos de Isaías, después que examinaron y a la postre, resultaron que pertenecían al rollo de Isaías, conservado en la Universidad Hebrea desde noviembre de 1947, los que había sido hurtado el año anterior, en el 1948. Los fragmentos de Deuteronomio estaban escritos en hebreo arcaico, muy antiguo, utilizando alfabeto fenicio, o sea, un alfabeto bastante antiguo, antes que se usaran las letras cuadradas que ahora se asocian con la letra hebrea. O sea, que tenían un hebreo bastante antiguo y se entendía que ese fragmento de Deuteronomio tenía bastante antigüedad. Los fragmentos levíticos, por igual, pertenecen a un manuscrito escrito en la época en que la escritura fenicia era de uso común para escribir hebreo. Por lo que, o sea, que estaba escrito en hebreo, pero en caracteres fenicios. Por lo cual, se cree que su fecha podría ser hasta el año 450 antes de Cristo. Así que Deuteronomio y Levítico podían ser obra tan antigua del 450 antes de Cristo, o sea, del siglo V antes de Cristo. Eso es un descubrimiento grande que se hizo en esta primera expedición arqueológica a la cueva del Qumran. También habían fragmentos de otras obras que no eran bíblicas. Habían fragmentos de comentarios de Miqueas. Un comentario no es el ejemplar de Miqueas, sino que alguien escribe un comentario. Yo escribo un libro, hago un comentario de Génesis, pero es un comentario de Génesis. Amén. Así mismo habían comentarios. Comentarios de Miqueas, comentarios de Sofonía, estaban los Salmos. Amén. Habían además otras obras, ya conocidas como obras apócrifas, que no estaban incluidas en el canon hebreo. Amén. Como el libro de Jubileos, el libro de Noé y el testamento de Leví. Y habían otras obras, amén, que están relacionadas con el culto y la comunidad religiosa que ocupó esas cuevas, que son colecciones de himnos y otros documentos de esa misma naturaleza. Amén. O sea, todo esto se puede catalogar, amén, como el inventario del hallazgo en la cueva número 1 del Qumran, amén, el cual lógicamente fue cuantioso, fue muy impactante y fue muy importante hasta ese momento. Sobre esta cueva, Danger. Sí, maestro, yo quiero hacer una pregunta, perdón, como no sé si me salgo un poquito de tema. De la alineación de la materia. Estamos hablando de esos documentos que se encontraron. Correcto. Muchos tienen escrito que nosotros consideramos como apócrifos. Correcto. Hay documentos que son apócrifos. Hay comentarios de los libros apócrifos y de los no apócrifos. Y también hay libros que son pseudoepigráficos. Sí, entonces conoce esta teoría. Pero fíjate, Daniel. Ahí es donde quiero ir, maestro. Daniel.
Sí, le escucho. Estamos haciendo ahora en esta primera unidad un inventario de los descubrimientos que se hicieron. Ahora, el contenido o la valoración teológica la vamos a hacer en una segunda parte. Okay, ¿Qué creían ellos? ¿Qué creían ellos? ¿Cuál era su creencia? Su teología. ¿Cómo interpretaban las escrituras? ¿Cómo veían las escrituras? Amén. Ok, ahí entonces estamos como arqueólogos, estamos viendo qué se descubrió y qué impacto tiene. Cuando estemos en ese punto, entonces haría mi pregunta. Exactamente. Amén. O sea, ¿cuál es su contenido? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entonces, incluso, como ya están fotografiados y publicados los contenidos de cada libro, uno puede hacer un análisis de ellos. Y aunque sean apócrifos, son documentos históricos, amén, de importancia. Y muchas veces, por ejemplo, Daniel, tú tienes que comentar un libro apócrifo. ¿Cómo lo consigues? Gracias a este descubrimiento tenemos lo que decía. Amén. No que tú vas a creer en ellos, sino que ya tú sabes su contenido y tú sabes hacer una valoración de ese libro, positiva o negativamente. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer más adelante. Ahora mismo, lo que estamos haciendo ahora es una valoración de la importancia del descubrimiento que se hizo en la primera expedición del Qumran. Ya vimos el primer descubrimiento. Ahora estamos viendo la primera expedición en el Qumran y el inventario de todas las piezas que se encontraron en el Qumran. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar todos estos documentos que tenemos? ¿Cuál va a ser su lectura? Vamos a verla más adelante. Amén. Ahora estamos en la fase de descubrimiento. Correcto. Y ahí seguimos. Una segunda expedición. Ya vimos la primera expedición. ¿Se hizo en qué año? En el 1900. Pregunto, ¿en qué año se hizo la primera expedición oficial al Qumran? 1949. 15 de febrero de 1949. Amén. Correcto. Estuvo a cargo de Lancaster Harding y Roland de Vaux. Amén. 1949. Y ahí estamos algunas ahora. El inventario vimos. Ahora, una segunda expedición. Parece que pensaron que todavía había más cosas que descubrir, que no hubo tiempo suficiente, así que se hace una segunda expedición. Una segunda expedición arqueológica de toda la región se realizó el 24 de noviembre de 1951, o sea, 2 años después. Amén. Hasta el 12 de diciembre de ese mismo año. Exploró minuciosamente las ruinas del Qumran. En esta segunda expedición fueron descubiertas, no tantas cosas, varias vasijas de barro similares a las que encontrada en la cueva. Esta fue, fíjense la importancia de la segunda expedición. Amén. No fue en la cueva del Qumran, la que ya estaba descubierta, fue en las ruinas del Qumran, un edificio antiguo que estaba cerca a esa cueva. Amén. Así que el 24 de noviembre de 1951 hasta el 12 de diciembre se hizo una segunda expedición a las ruinas del Qumran. ¿Y fue relevante? Sí fue relevante. ¿Por qué? En esta expedición fueron descubiertas varias vasijas de barro igualitas o similares a las que se había encontrado en la cueva donde el pastor beduino extrajo los primeros rollos del Mar Muerto. Y también encontraron otras evidencias que relacionan las ruinas del Qumran con la cueva. Ahora, ¿quién llevó esos rollos a la cueva? Ya sabemos de dónde vienen. De la ruina del Qumran, de ese edificio que estaba al lado, de esa ciudad que estaba al lado. Amén, que es próximo a esa cueva. De ahí de ahí vino todo. Y posiblemente las vasijas que se construyeron en la ruina del Qumran fueron llevadas a la cueva. Ahora, ¿quiénes la llevaron? Seguimos con las investigaciones históricas. Pero, a pesar de que ya se tuvo un avance significativo para poder interpretar el contexto de los rollos del Qumran, faltaba más. Durante algún tiempo se supuso que la cueva en que se había encontrado estos manuscritos
era la única caverna del Qumran de esa misma naturaleza y que no había más. Amén. Ahí encontramos, por ejemplo, una tinaja, amén, que eran tinaja única, con características que no aparecían en ninguna otra época, que parece que fueron especialmente construidas con ese propósito del tamaño de los rollos para poder conservar los rollos y la forma adecuada para conservar los rollos. Amén. O sea que ese descubrimiento, pues la segunda expedición, fue significativa porque ya se tenía una relación de cómo llegaron los rollos a la cueva del Qumran. Amén. ¿De dónde procedían esos rollos? Ya se tenía, por lo menos teníamos ese punto claro, que es un paso significativo. El uso de las tinajas en la antigüedad. El uso de las tinajas para guardar los rollos era algo muy natural y muy extendido en la antigüedad. Existen ejemplos egipcios de esta tradición e incluso el profeta Jeremías, en vista del exilio babilónico, porque Nabucodonosor estaba invadiendo a Jerusalén, depositó las cartas de venta de un campo cercano de Jerusalén en una vasija de barro para que se pudiese conservar hasta que el pueblo regresara del exilio 70 años después. Imagínese, ¿verdad? Usted dice como los viejos de antes que escondían el dinero, lo que se escondía antes era morocota, pedazos de oro, amén, porque si se escondía papel, el papel se dañaba, amén, y había que saber la forma de cómo conservar los billetes. Los billetes no se pueden guardar porque se vuelven antiguos, pierden el valor o se desintegran, y por eso los viejos de antes escondían en vasijas, en el campo, en hoyo, en agujero, en la casa, amén, lo que llamaron los españoles morocotas, amén. Ahora, Jeremías, ¿qué hizo? Una escritura, un documento sobre el valor de una propiedad que compró cerca de Jerusalén, lo escondió en una vasija de una tinaja hecha de barro, amén, para que se conservase 70 años después o más, amén, que durase hasta 100 años, cuando regresara el pueblo del exilio. En la ascensión de Moisés, la ascensión de Moisés es una obra judía del siglo I, es una obra apócrifa, amén, o mejor dicho, es pseudoepigráfica, porque no fue escrita por Moisés, pseudoepigráfica, que también es igual que apócrifo. Se explica incluso cómo Moisés entregó sus escritos a Josué con instrucciones de impregnarlo con aceite de cedro. O sea, mira estos escritos, llénalos con aceite de cedro, amén, que se usaba para preservar la piel y el cuero, porque eran documentos hechos de piel, amén, y depositarlo en una tinaja de barro. O sea que era un uso antiguo. De forma similar, fueron tratados los rollos del Qumran para su preservación, y por esa razón es que llegó hasta nosotros en tan excelente estado de conservación. Amén, porque fueron preparados minuciosamente para conservarlo, porque esas personas que lo depositaron ahí en la cueva del Qumran no sabían cuándo volverían por sus rollos, pero que era un tesoro muy grande, amén, y tenían que preservarlo para que las personas que los estaban atacando no destruyera esa gran biblioteca que representaba cada uno de los rollos que estaba ahí. Amén. Así que fueron preservados de esta forma. Otras cuevas del Qumran. Ya vimos que al principio se pensó que solamente eran esa única cueva, pero ¿qué pasó? Amén. Todo el mundo pensaron que no había más cueva, incluso una segunda excursión, amén, se fueron para las ruinas del Qumran y se olvidaron de la cueva, y ya parece que lo que estaba en la cueva se agotó, ya no había más nada que extraer de esa cueva, y se pensó que hasta ahí llegaron los descubrimientos. Sin embargo, los beduinos locales pensaron de otra forma, que si había encontrado un manuscrito en una cueva, entonces debían existir más manuscritos esperando ser descubiertos en otras cavernas de la orilla del Qumran o de la orilla de Wadi Qumran y de los cursos de agua cercana, por lo cual comenzaron a explorar toda la región. Tenían el tiempo suficiente. Amén. Los beduinos eran tribus del desierto.
así que ellos fácilmente trabajaban por ahí, pero vamos a aprovechar y vamos a buscar, amén, vamos a inspeccionar todo el terreno y mucho más que ahora son tan costosos los manuscritos, ¿verdad? Que valen tanto dinero, amén, que cualquiera que encuentre manuscrito encontró un gran tesoro. En febrero de 1952, los beduinos hacen otro descubrimiento grandioso. Una segunda cueva de Qumran. Y la segunda cueva que encontraron, fragmento de 33 manuscritos antiguos. Ya hay una segunda cueva. En ese mismo año de 1952, descubren en la misma región las cuevas 3, 4, 5 y 6. Óigase, ya son 5 cuevas nuevas que están descubriendo. Y estas cuevas fueron numeradas como 1Q, 2Q, 3Q, hasta el número 6. 1 Qumran, 2 Qumran, 3 Qumran, hasta 6. Y se hacen inventario poco preciso de todos los utensilios, de todos los fragmentos, de todos los rollos que se están encontrando en cada una de esas cuevas, que por eso es que al final se llega casi a 1000 manuscritos, amén, por la gran cantidad, amén, de lugares donde estaban depositados. Ya estamos hasta la cueva número 6 y pronto se difundió la noticia en el mundo entero de que habían más rollos, los cuales estaban a la venta, pero mucho más caros que el primer descubrimiento. Instituciones académicas fueron invitadas a cooperar en la compra de estos nuevos manuscritos encontrados en las nuevas cavernas. Amén. ¿Por qué? Porque esos manuscritos habían que conservarse, amén, y no dejarse en manos de personas inescrupulosas, de meros comerciantes, y son tesoros para la humanidad. Y por lo tanto, las instituciones tenían que buscar recursos, amén, de donde no hubiera, para ver si adquirían estos manuscritos y lo conservaban, amén, para provecho del mundo entero. Entre esos manuscritos había un rollo o varios rollos muy particulares llamados los rollos de cobre y fueron hallados en la tercera cueva del Qumran. 14 manuscritos de los famosos rollos de cobre. Este manuscrito es especial, que contenía una lista de lugares donde se presume que fueron escondidos grandes tesoros antiguos, lingotes de oro, en plata, en prenda, en todas esas cosas. Pero la mayor parte de estos lingotes, no solamente de este oro, no solamente estaba en la región del Qumran, dice que la mayor parte de los lugares señalados por los rollos de cobre estaba en los alrededores de Jerusalén. Se trataba de 2 rollos escritos, no de piel, no de papiro, sino de cobre. Consistía en 2 tiras de cobres enrolladas juntas, las cuales no pudieron desenrollarse porque el cobre estaba demasiado oxidado. Pero a principios de 1956, amén, fueron sometidas a un tratamiento especial por el profesor Wright Bear de la Catedral de Ingeniería Mecánica. Se introdujo un eje por el centro, por el medio de los rollos y fueron cubiertos de pegamento. Amén. Fueron calentados en un horno y cortados en tira con una delgada sierra circular. Cada tira fue fotografiada mientras se cortaba y se retiró el polvo y los restos que quedaban en cada fase mediante la succión por vacío y un cepillo dental. Y se reveló que las tiras de cobre contenían cerca de 3000 letras. Amén. Y ahí comenzó a investigarse, a leerse esos manuscritos de cobre. Al ser descifrado, el contenido de los rollos de cobre fue publicado simultáneamente en 2 lugares, en Manchester y Amman, el 31 de mayo de 1956. Imagínense, publicaron los lugares donde supuestamente había millones de millones o miles de millones escondidos en oro
y otras cosas, tesoros antiguos escondidos, que eso debió desatar una enorme cacería, amén, por esos lugares, tratando de encontrar, amén. Imagínense que en su país se descubra algo tan antiguo, amén, y comiencen los cazadores de tesoros tras esos tesoros que estaban revelados. Eso pasó en la tercera cueva, los rollos de cobre. La cuarta cueva, se encontraron decenas de miles de fragmentos manuscritos, decenas de miles, que formaban parte de aproximadamente 330 libros diferentes. 90 de esos libros de la cuarta cueva formaban parte de la Biblia, no todos. Contenían cada libro del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. ¿Por qué? Vamos a verlo al final. Tomen nota para que al final analicemos los contenidos, el inventario de cada cueva, lo analicemos teológicamente hablando. Amén. Excepto el libro del Esther. Algunos libros del Antiguo Testamento incluso tenían varias copias. Los Salmos siempre tenían varias copias. Isaías tenía varias copias y Habacuc también era muy querido. En esta cueva se identificaron más de 400 libros, entre ellos una descripción de la Nueva Jerusalén, comentarios, paráfrasis, colecciones de himnos, documentos de creencias y prácticas de la comunidad religiosa que habitaron el Qumran. Todo esto se encontró en la cuarta cueva, o sea que esa cuarta cueva, descubierta también por los beduinos, fue cuantioso lo que se pudo extraer, pudo revelar esta cuarta cueva. La quinta cueva se encontraron varias obras apócrifas. Amén. Porque las obras apócrifas eran de uso común en los tiempos que estamos hablando. Y más para los judíos. Amén. Los fragmentos hebreos y arameos del libro de Tobit, el libro de Jubileos, el libro de Enoc, el testamento de Leví y otros más se encontraron en la quinta cueva. Ese mismo año de 1952, otro beduino descubrió la sexta cueva, que tenía fragmentos de 31 manuscritos. Amén. O sea que todos estos fragmentos se iban descubriendo sobre la marcha. Aunque se realizaron grandes expediciones en el Qumran entre los años 1853 y 1854, fue la cuarta expedición oficial realizada en el 55 que hizo el descubrimiento de las cuevas 7, 8, 9 y 10. Así que en el 1955 ya no son los beduinos, amén, sino la cuarta expedición oficial descubrió la cueva número 7, 8, 9 y 10. Lamentablemente, los hallazgos en esas cuevas no fueron muy significativos ni tampoco fueron tantos, debido al avanzado deterioro de las mismas. Pero, sin embargo, la cueva 7 se encontraron 19 manuscritos muy fragmentados, apenas se puede leer. En la cueva 8, solo 5 fragmentos de muy difícil comprensión. En la cueva 9, un papiro que no ha sido identificado aún con mucha claridad. Y en la cueva 10, una vasija de cerámica con algunos fragmentos. Lógicamente, es posible que hayan sido saqueadas, amén, o es posible que no hayan depositado muchas cosas en esa cueva. La quinta expedición arqueológica fue realizada el 18 de febrero del 56 al 28 de marzo de ese mismo año, amén, que obtuvo también muy pobres resultados. La sexta expedición arqueológica se llevó a cabo el 25 de enero del 1958, que también fue infructuosa en términos de manuscritos descubiertos. Y hasta el 1996 se excavaron profesionalmente varias cuevas cavadas a manos, ubicadas cerca de Qumran, pero nunca han sido tan fructuosas como los primeros descubrimientos que se hicieron en las cuevas del Qumran. Amén. Comentarios, opiniones, preguntas sobre este descubrimiento, sobre lo impactante de este descubrimiento.
¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Yo sé que están esperando los contenidos teológicos, ¿verdad? Ahora estamos prácticamente en lo que es la arqueología. Hermano Luis Vega. Sí, maestro, buenas noches. Buenas Saludos noches. desde acá, desde Ecuador. Desde Ecuador, Dios te bendiga, Luis. Sí, una consulta. Yo entiendo que el rollo más completo que se encontró, el más relevante en Qumran es el de Isaías, ¿cierto? Ahora, Correcto, lo que porque se encontraron varios rollos de Isaías en un perfecto estado de conservación. sí, y es el más completo, el que da más relevancia, ¿verdad? Ahora, lo que yo quisiera saber es que si es que en esos descubrimientos también se descubrieron libros apócrifos. Correcto. No sé si hay Y apócrifos ¿cuáles y serían los también errores? libros pseudoepigráficos y libros de uso común Un pseudo y otros libros que son comentarios. ¿Cómo? O sea que se descubrieron, es una gran biblioteca. Y en esa gran biblioteca hay diferentes tipos de libros. Entre ellos hay libros del Antiguo Testamento, pero también hay otros libros que ellos leían, porque es una comunidad que vivía en esas cuevas y esa comunidad leía esa escritura. Amén. Esa era su biblioteca. Gracias, maestro. La pregunta, Luis, ¿cuál era? La pregunta en sí era, ¿cuáles son los libros más relevantes, hablando de los apócrifos, que pudieran aportar en la actualidad a la teología actual o de pronto a la, que sería un aporte más a lo que es la Biblia? Correcto. ¿Cuál O sea, sería el aporte de la Biblia, más relevante? el aporte de la Biblia, ¿cuál es? La gran cantidad de manuscritos que se descubrieron de los libros del Antiguo Testamento y la adaptación de esos manuscritos que eran tan viejas que el Deuteronomio, que el Levítico eran hasta el 450 antes de Cristo, del siglo V antes de Cristo. Y eso es un aporte muy significativo a la escritura hebrea. Amén. Y por lo tanto está demostrando la gran cantidad de rollos descubiertos, están demostrando la veracidad de las escrituras hebreas, que es para el judaísmo, pero también para el cristianismo, porque es lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Y las dudas que había, si lo que estaba escrito estaba correcto, o si tenemos solamente dos manuscritos de Isaías, un solo manuscrito de Isaías, y si ese manuscrito fue falseado, ¿cómo lo sabemos? Amén. Teoría conspiracionista. Si fue alterado por la iglesia durante 5 siglos atrás, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que la escritura del Antiguo Testamento que tenemos es correcta? Ahora, con esta gran cantidad de manuscritos descubiertos, se pueden comparar, amén, con lo que ya tenemos y se pueden, por lo tanto, determinar que lo que tenemos no son errores de copistas, como antes se creía. No un error de los copistas, ahora se sabe que no, que tanto los manuscritos más antiguos existe la misma prueba y está escrito de la misma forma. Y por lo tanto, amén, hay muchos textos oscuros que fueron aclarados, amén, y estos rollos dieron pie a nuevas ediciones de las escrituras, que hoy lógicamente disfrutamos nosotros, porque es después de 1947, de ediciones más modernas, ediciones más diríamos, más profundas, que revisan los manuscritos del Mar Muerto como base de esas, diríamos, de esas traducciones de la Biblia. ¿Emmanuel? Sí, Ajá. doctor. Lo que me queda inquietado. Emmanuel, adelante, siga, sí, siga. Doctor, algo me llama poderosamente la atención. Y ahí no hay aportes significativos acerca del Génesis. Primero entendiendo que yo sé que el gran valor de todos esos manuscritos reside también por quienes se lo descubrieron, evidentemente. La secta mayormente que lo escribió, lo descubrió, que lo escribió. Y yo sé que usted no hablan de eso. No, la secta no lo escribió. La secta no lo escribió. La secta lo tenía, lo conservaba. Lo conservaba. Exacto, los lo esenios. conservaba.
O sea, simplemente llega el papel de que tenían, lo conservaron, y al momento de tal vez ser atacado por un grupo más numeroso y verse en peligro, decidieron proteger sus manuscritos, toda su biblioteca, porque no fueron solamente eso, una enorme biblioteca que tenía, decidieron protegerla, escondiéndola en lugares ocultos en las cuevas del Qumran. Amén. Sí, pero también por el mismo valor histórico y reconocimiento histórico de los esenios como una secta privilegiada, verdaderamente que acuñaba los fragmentos originales que fueron conservadores realmente. También le da más valor, le da mucho valor al descubrimiento. Pero en cuanto al Génesis, doctor, no hay textos ahí que aborden sobre situaciones específicas. Sí, hay textos del Génesis, hay manuscritos del Génesis que fueron descubiertos. Recuérdese que ellos atesoraban mucho lo que es la Torá, y la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Perfecto, Correcto. muchas Entonces, gracias. del Génesis sí hay muchos textos y vieron bastante evidencia sobre eso. Ahora, ¿de quiénes conservaron esos manuscritos? Ya sean que fueron los esenios, ya sea que fueron los curramitas o los primeros habitantes del Qumran, que históricamente hubieron 3 ocupaciones en las ruinas del Qumran. Amén. Que se han hecho ya expediciones arqueológicas a esa región. Vamos a verla posiblemente en la próxima clase, si el tiempo nos alcance. O sea, ¿quiénes lo conservaron? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran sus creencias? Que eso que estamos investigando, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Primero, su aporte histórico, lo veremos en la próxima unidad. Y en la última unidad veremos cuál es la creencia de los esenios y de los qumramitas que conservaron todos estos manuscritos. Amén. Hoy estamos viendo los grandes descubrimientos, el gran impacto arqueológico que tuvieron esos descubrimientos y qué significan estos descubrimientos para nosotros aún en la actualidad. Amén. Que por lo tanto la Biblia se puso en una situación tal de que solamente los necios podían atacarla. Amén. Porque se comprobó su veracidad gracias a estos descubrimientos. Continuamos. Tratamiento de los fragmentos. Cada fragmento, ¿cómo fue tratado? Todos estos fragmentos debían ser sometidos a un largo y delicado proceso de limpieza, porque estaban lógicamente irreconocibles, desplegarlo porque era manuscrito, alisado y colocándolo entre láminas de cristal. Óigase, entre 2 vídeos se colocaban los fragmentos para poder conservarse y para poder fotografiarse y luego leerse. Luego se sometía a la técnica de fotografías en infrarrojo para sacar a la luz escritos que no se podían leer o se podían ver de manera tangible. Finalmente, estaba la tarea de unir cada fragmento como si fuese un rompecabezas, porque eran pedacitos, ¿verdad? Que originalmente pertenecían a un mismo libro, lo cual representaba una gran dificultad. En definitiva, esta tarea no es nada envidiable. Un equipo internacional de 8 especialistas se comprometieron con esta tarea, la cual se realizó en el Museo Arqueológico Palestino, en un gran salón aislado, preparado para este propósito, el cual se conoce como la rollería, porque estaban los rollos, así que estaba ahí la rollería. Amén. Ahí tenemos algunas fotos de cómo se preparan los fragmentos. Fragmentos se encuentra en tierra, se extrae, amén, se envasija o suelto. El fragmento es desenrollado, el fragmento es limpiado con mucha delicadeza y para su conservación es colocado entre 2 láminas de cristal. Amén. Para luego ser fotografiado en infrarrojo, porque no se puede leer, lógicamente, para poder leer el facsimil o esas fotografías que se obtienen mediante ese procedimiento. Así que cada fragmento, amén, no es como un libro que usted compra en la librería, no. Y aparte, tenían que ser colocados como si fuese un rompecabezas, amén, pedazo por pedazo, hasta poder unirlo con sus partes. Amén. El fechado, la fecha, que es un primer tema. ¿Qué vamos a hacer con estos descubrimientos? La fecha, amén. Después de la fecha, ¿qué otra cosa tenemos que hacer?
determinar cuándo fueron escritos originalmente cada libro. Hay que buscar la fecha cuando se escribió cada libro. Después que busquemos la fecha cuando se escribió cada libro, tenemos que buscar la fecha cuando fueron copiados. ¿De qué fecha esas copias que llegó a nosotros? Amén. Y finalmente tenemos que saber, amén, cuándo fueron depositadas en las cuevas del Qumran. Así que ahora está a nivel de ciencia, está a nivel de investigación, de técnica científica, de grandes especialistas, todo este inventario de más de 1000 manuscritos y fragmentos encontrados en la cueva del Qumran, hay que analizar, hay que darle un tratamiento adecuado, hay que conservarlo, hay que fotografiarlo, pero ahora tenemos que analizar un sinnúmero de inquietudes, amén, para nosotros saber a ciencia cierta cuál es su valor que podemos extraer de ahí. Esta parte, estamos en la página 26. Esto que yo hice es un resumen de unos libros. Tenemos, por ejemplo, Los descubrimientos del mal muerto, del doctor Samuel Pagan. Es conocido nuestro. He participado con él aquí en Orlando, en algunas conferencias que él ha dado. Amén. Y también uno de Bruce, Los manuscritos del mal muerto, que son de Bruce. Amén. Que de la editorial CLIE, que también es muy importante, y otros 2 libros más que tenemos también del mal muerto. Hemos leído cada uno de esos libros para sacar un resumen, un extracto y poder presentárselo a ustedes en esta presentación de PowerPoint. Amén. Así que espero que puedan sacarle provecho a este material que le estamos brindando y a este estudio que estamos brindando. Vamos a llegar hasta acá. Si alguno de ustedes, por favor, no me ha dado su nombre, le pido que me dé su nombre para ponerlo en la lista de los que asistieron a la primera clase de los manuscritos del mal muerto. Amén. Recordamos que estamos en la maestría de ciencias bíblicas y estamos estudiando los manuscritos del mal muerto, y en esta primera unidad estamos viendo los descubrimientos realizados o los descubrimientos, las expediciones y la importancia de los manuscritos del mal muerto. Luis Vega, ya tengo tu nombre, Luis Vega. Ah, ya, Daniel. perfecto. Sí, justo le iba a decir eso por el nombre nada más. Sí, correcto. ¿Quién más? Daniel Mateo, me tiene ahí ya apuntado ahí. Daniel Mateo, no tenía apuntado. Daniel Gracias. Mateo. Perfecto. ¿Alguien más? Perfecto. Entonces, por favor, nos vemos la próxima semana. El próximo lunes estaré con ustedes. Amén. Nuevamente en otra presentación de los rollos del mal muerto. Esperando que podamos avanzar en esta clase tan interesante, y creo que sí, porque he dividido la clase bastante bien en unidades que el tiempo nos va a dar perfectamente bien para concluir lo que son conocimientos de los rollos del mal muerto. Bendiciones, Dios le bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión, la próxima semana, que vamos a continuar, amén, con esta presentación de los rollos del mal muerto. Dios me le guarde. Amén, grande y poderosamente. Amén. Un placer estar con ustedes.